Muy buenos días. Bienvenido, cuarto pasajero, a esta edición número 19 de nuestro podcast, El Cuarto Pasajero. Y yo bien contento, pues, de saludarlos a ustedes y a la tripulación del día de hoy. Saludo con muchísimo gusto a Ana y a Paco. Ana, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Buen día. Iniciando hoy, tengo que ser muy sincera, con un poquito de cansancio. Les decía yo y les compartía el meme de Big Bang Theory de, oigan, discúlpenme, llegué tarde. ¿Qué pasó? Nada, hoy no quería venir. No porque no quisiera estar en la charla con ustedes y con ustedes, cuarto pasajero, sino porque hoy estaba realmente cansada, pero yo ahorita ya tengo las pilas súper bien puestas y súper lista para las preguntas que hoy nos lance Henry. Perfecto, muy bien, Ana, bienvenida. Y yo sí me quedé así esperando que dijeran Paco. Paco, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos de nueva cuenta con nosotros. Gracias por tomarse el tiempo de estar en su sala, de estar en la cocina, en el trabajo, en el auto, donde vayan escuchándonos. Es un placer para nosotros poder estar con ustedes en este viaje y desde luego pues estar con Henry y con Ana. Bienvenidos. Muy bien, muchísimas gracias, Paco, bienvenido. Yo creo que necesitaríamos a partir de la próxima emisión, no sé, una canastita de pan, algo para comer, ¿no? Porque fruta. estar así, me Creo frustra tener este tipo de sesiones Sí, realmente Qué bueno, sin motivación. qué bueno que te toca el tema de la frustración. Hoy te vamos a dar muchas lecciones buenas. Perfecto, y de eso se trata. El día de hoy vamos a hablar justamente de la frustración y vamos a decirlo así, una analogía que me encanta. Imaginemos que son dos luchadores, uno rudo y uno técnico, donde las expectativas y la realidad se van a dar un encontronazo brutal. Eso es la frustración. Así que bienvenidos porque, pues para que nosotros podamos superar la frustración, tenemos que hablar de ella. La frustración no es tan mala y de eso también vamos a hablar con mucha calma. La frustración, Ana, ¿qué nos puedes decir de manera general sobre esto? Pues bueno, la frustración es una respuesta normal, emocional, que experimentamos todos los seres humanos. De hecho, bueno, empezamos a notarlo, cuando lo notamos más es en los niños, ¿no? El niño que desde pequeño se frustra y todavía no tiene la madurez para entender por qué no se hacen las cosas como quiere. O no obtiene lo que quiere, ¿no? Pero realmente es una respuesta emocional natural que trae ira, desesperación, enojo, tristeza en algún momento, y creo que lo dijiste tú, ¿no? Es un choque entre la expectativa y la realidad, lo que espero que suceda, lo que espero que alguien haga por mí, lo que espero que pase el día de hoy, y que al no obtenerlo como esperábamos, pues bueno, viene un encontronazo y no sabemos a veces cómo manejarlo, ¿no? Esperamos hoy poderles dar algunos tips para trabajarla. Y de eso se trata. Paco, ¿qué tal? Vamos a hablar de un tema que es escabroso. Particularmente en mi vida he tenido muchos episodios en los que me he sentido frustrado y luego yo quisiera bueno, por lo menos mi visión es ver la frustración desde la cotidianidad, ¿no? Porque hay eventos macros, ¿no? Que te pueden hacer sentir frustrado, te pueden llevar a eso. Pero luego en el día a día podemos tener microeventos, cositas que dices, ¡ah! Te quedas con ese sabor de boca amargo y dices, pudo haber sido de otra forma. Y entonces cuando nos vamos llenando de esas piedritas, luego es más fácil maximizar un tema de frustración con algo mucho más complejo, ¿no? Por ahí creo que puede ir lo que queremos platicar. Claro que sí, vayan ustedes la calidad de intro de mis compañeros para marcarnos en lo que es la frustración. La frustración es mala, la frustración es una necesidad y la psicología clínica sí lo explica. La frustración es necesaria, lo decía Ana. De niño, el niño se frustra y es un mecanismo natural y necesario. Se necesita. La frustración es necesaria. Al niño hay que permitirle que se frustre para que encuentre el conocimiento, la experiencia en lo que hace. Montessori lo tenía muy claro, lo ha tenido muy claro en su filosofía educativa. La frustración es necesaria. El problema en la frustración es que no lo tomamos como un mecanismo natural. Bien lo decía Paco, es parte de lo cotidiano. El problema es estacionarte ahí. Entonces ya no es frustración, ya es conformismo.
también vamos a hablar de eso. Pero hay una pregunta que tenemos que hacerte a ti, cuarto pasajero, si nos estás escuchando, por favor, ahí ponle en los comentarios, y si nos estás escuchando en YouTube tiempito después, pues también, ¿no? La pregunta, vamos a hacer 3 preguntas. La primera la hago yo, y posteriormente, ¿qué les parece? Ustedes también van soltando preguntas para que nuestro cuarto pasajero participe. Díganme ustedes, de esta vida cotidiana, ¿cuál es el momento más frustrante que ustedes viven durante el día? Hagan el análisis. No se vayan a la frustración más grande que se ha tenido en la vida, porque también vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de este síndrome adámico en psicología, que es precisamente culpar a los demás por la situación que uno está viviendo en su momento, donde lo confundimos con frustración, pero con calma, que llevamos prisa. Ana, momentos frustrantes en la vida. ¿Cuáles son los momentos frustrantes en la vida? Dependiendo del nivel. Si estamos hablando del día a día, como bien lo mencionas, fíjate que yo soy una persona que puede ser un poco contradictorio. Tal vez en temas de retos grandes, de trabajos, soy muy aventada. O sea, no digo que no me frustro, pero quiero decir, tomo los retos de trabajo, tomo los retos de la vida con mucho optimismo, con mucha fortaleza, con además esa certeza de que tal vez no salgan las cosas siempre de la mejor manera. Pero contrariamente, tiendo a frustrarme por cosas muy sencillas, como por ejemplo, o más bien, así bien delimitado, a veces con mis hijos, ¿no? Viví una infancia con una familia, una madre en particular, muy limpia, muy ordenada, muy estructurada, que quería que todo estuviera en orden, todo estuviera limpio. Y aun cuando yo no soy así tan extremista, así me formé, o sea, me encanta ver todo ordenado. Mi mayor frustración diaria, y puede parecer muy tonta, es que mis hijos sean desordenados. La calceta allá, la ropa enrollada donde la dejaron, pero la frustración me viene de que ya lo dije 1, 2, 3, 4, 5 veces, y cómo es posible que no lo hayan comprendido, no lo hayan entendido, ¿no? Entonces, lo digo porque seguramente estás ahí, tu cuarto pasajero, papá, mamá, y vives algo similar con tus hijos, ¿no? Me frustra, pero también está en ese aprendizaje el saber que, sobre todo con los hijos, las enseñanzas no llegan a la primera, ¿no? Esa capacidad de analizar o de entender que tenemos que persistir o insistir, trabajar en algo, en ese aprendizaje, hasta lograr que eso que deseamos se dé. Pero también analizar que no siempre se va a dar exacto como nosotros. Tengo un hijo mayor y ese ya llegó el momento en que ya no me frustro porque ya él hace las cosas por sí mismo sin que yo se las diga. Los otros 2 van en el camino, pero me queda muy claro que uno, no voy a decir uno o una porque es niño y niña, uno de ellos no va a ser tan ordenado como yo esperaba. Y es parte de lo que yo tengo que aprender a manejar, que a él tal vez mucho más tiempo, o a ella tal vez mucho más tiempo, la voy a tener que acompañar. Y con el otro, pues ya voy viendo avances, ¿no? Entonces, mi respuesta es esa. Me frustro todos los días en chiquito por no tener unos hijos tan ordenados como yo quisiera. Mira, muy bien. Yo creo que muchos pasajeros que nos están viendo se identifican contigo, ¿eh? Estoy seguro que sí. Vamos a hablar de estas frustraciones que nos van agotando durante el día. Con mucha calma. Paco, ¿y tú qué tal? Esas son precisamente las que te hacía mención al principio, ¿no? De esas cositas minis, pero que al paso del día ya se va aumentando. Hay 2 cosas que me frustran en el día. La primera, y así que me pone muy, muy mal, es cuando no me hacen caso mis hijos. No. Porque yo quisiera, perdón, en mi estándar, en mi concepción de vida, que de repente fueran muy, muy derechitos, ¿no? De que, a ver, si no te digo que no toques ahí, es no toques ahí. Y sí, sé que me van a decir, pues tienes 2 años. Pues sí, y racionalmente yo lo entiendo. En el día a día es cuando de repente no es tan fácil asimilarlo, ¿no? Que le estás diciendo a uno, no lo toques, y el otro lo hace. El problema es que como tengo los 2 cuatitos, es muy fácil comparar. Ahí, cuando es uno solo, pues dice, pues así deben ser todos los niños, ¿no? Pero cuando hay 2, entonces uno de repente sí hace caso en algo y otro no. ¿Y cómo es posible que no lo pueda hacer si tienen lo mismo, tienen la misma indicación, la misma edad y todo el rollo? Y eso me frustra un poco. Lo siguiente es, me frustra
no cumplir con las expectativas de la gente. Y a lo mejor es un poquito más profundo eso, ¿no? Pero en el día a día me pasa, de repente quedamos en algún lugar, a alguna hora, y de repente hay algo por lo que no puedo llegar a eso, a ese tiempo. No sabes lo mal que me hace sentir, me siento mal, no sé, de repente si alguien me pide ayuda en algo y no poderlo hacer, me queda ese mal sabor de boca. Es algo con lo que he trabajado tanto, la parte de los niños como esto, pero sí, en honor a la verdad, eso me pega mucho. Pero ahí lo voy a interrumpir. Te recomiendo nuestro capítulo 17 acerca de cómo decir De no, que no a las de personas. poner límites. No, y no, pero manejar. ni siquiera pasa por algo que yo no quisiera hacer o que yo no pudiera hacer, sino que en esos imprevistos que tiene la vida, no logro cumplirlo, no logro hacerlo, o no logro llegar a la expectativa que la otra persona tenía, y la otra persona ni me lo reclama. O sea, muy agradecido con que yo le haya dicho, oye, llego tarde, no pude con esto, aquello, pero es un asunto acá en mi interior. Es una forma de medir. Hay que tener claro, esa emoción bien identificada, pues cumple una función muy importante en nosotros. Y una función positiva. Realmente la frustración tiene una función positiva. Y ustedes lo han escuchado. Justamente es medir las expectativas con la realidad. Si Ana, Paco, realmente no analizaran lo que esperan de sus hijos, con lo que ellos consideran que debe de ser, pues entonces hay un problema. Obviamente esa sensación de frustración la transforman en enojo, en molestia, pero la frustración cumplió, ¿eh? La frustración cumple. Que luego se transforme y llame a otras emociones de para algunos será la tristeza. Me siento triste porque mis hijos no responden. Otros llaman la enojo. Enojo, estoy muy enojado, muy enojada. Bueno, entendemos pues que la frustración sí cumple su función. Quienes no cumplimos somos nosotros, y ahí vienen otros temas de inteligencia emocional, pero con calma, que tenemos muchas temporadas. No nos dijiste qué te frustra a ti diariamente. ¿Qué me frustra a mí? Yo la verdad me identifico con ustedes dos mucho más con Paco. A mí me frustra no tener las cosas a tiempo, y es un pleito conmigo mismo. Que esta frustración me ha permitido salir adelante porque es una medida conmigo. El problema no es frustrarme, y ahí va, sino qué emociones llamo cuando me frustro. Yo me puedo frustrar y es válido. Desvélate más y vas a hacer un mejor trabajo. Esa es la intención, ese es el mecanismo natural. El problema es que hago yo. Me enojo, ahí sí estoy mal. ¿Por qué te enojas? O sea, está bien que te frustres. Va a haber una mejor versión de lo que estés haciendo, de lo que te haya frustrado. Llegaste tarde, a nadie le importó que llegaste tarde. Para la siguiente vas a llegar antes porque el frustrado eres tú. ¿De acuerdo? Pero ¿qué haces después? ¿Qué haces en el momento de que te frustras? Muy bien. Ahí es donde yo digo, pues a mí me frustra no hacer las cosas bien. Me frustra muchísimo no entregar a tiempo y me bloqueo. Estoy controlando precisamente la parte positiva y eliminando lo negativo. Porque bueno, eso sí es muy importante. Afortunadamente, y se lo decía, se lo platicaba a Carol el día de ayer, me está sirviendo muchísimo estudiar psicología clínica, porque ayer tuve un evento así como de frustración muy fuerte, y de pronto, ¡pum!, me cierro. Y me dice, oye, ¿qué tienes? Le digo, nada, estoy controlándome porque tengo un severo desorden con mi sistema central, mi sistema nervioso central. Ya es un asunto, ya le digo, ya con palabras. Ya le digo, ya, espérame, le digo, ya es un asunto parasimpático, déjame por favor. Claro, cara de que... O sea, ¿te enojaste, güey? O sea. Sí, así de, ¿qué onda contigo, no? No, es un asunto parasimpático, estoy en una técnica de relajación. Y entonces, ahí hay que entender, pues, que es lo que tenemos que hacer. Mi segunda pregunta, ya entendimos la frustración de manera cotidiana. Vamos a definir, a ver qué tal ustedes definan qué es una persona frustrada. Vamos a definir a una persona frustrada, porque después de esta definición, pues tenemos que traer herramientas y ver cómo ayudar, cómo colaborar, cómo ayudarnos, cómo colaborar con nosotros, precisamente para encontrar camino. Vamos con este lado, Ana. Vamos primero con Paco, ya le toca. Taco, defíneme una persona frustrada, tus palabras.
Ahí, perdón, antes de definir, creo que tenemos ahí algo con el audio. Yo creo que ya estamos trabajando ahí en eso, ¿verdad? ¿El audio ya está corregido? ¿Estás leyendo bien? Sí, es que habían comentado ahí que se escuchaba bajito o con algo de eco, pero gracias ahí a quienes nos están comentando. O que nos confirmen si ya escuchan bien, nos los pueden poner ahí en el igual nos lo ponen en el chat, ¿eh? Perfectísimo, de esto se trata, ¿no? De que entre todos hagamos el cuarto pasajero. Gracias este camino, ¿no? a Fabi que nos estaba ahí compartiendo esto. Luego lo otro, bueno, yo creo que podemos hacer una división del concepto de la persona frustrada, ¿no? Una cosa es tener episodios de frustración y otra cosa es tener una frustración crónica, ¿no? El vivir con una frustración crónica es una persona que se siente impotente ante las circunstancias de la vida, ¿no? Una persona que no tiene las herramientas como para enfrentarse a las circunstancias que pone la vida. La frustración en el día a día pues es muy similar, pero te decides a trabajar en ello, ¿no? Son cosas que puedes ir cambiando, que son cosas en las que puedes ir mejorando, pero cuando caemos en esta frustración crónica, es decir, todo me sale mal, no puedo hacerlo, no sé qué hacer y toda la vida conspira contra mí, entonces es ahí donde tenemos una persona que siente la impotencia ante la circunstancia de la vida y obviamente eso va generando círculos que van, ¿cómo explicarlo? Que van degenerándose en otra cosa, ¿no? Generan una y otra cosa en un nivel todavía mucho más bajo y ahorita me siento incompetente para esto, pero eso me va a llevar a sentirme incompetente con lo otro y entonces como yo no soy buen trabajador, pues tampoco soy buen proveedor en la casa y tampoco soy buen papá y tampoco soy buen hijo y tampoco soy buen esposo y entonces vamos en esa espiral descendente hasta que la persona se nubla de las posibilidades, ¿no? Veo o concibo así este rollo de la frustración, porque lo veo además con mis niños, ¿no? Por ejemplo, Yigal es muy dado a la frustración. Yigal se molesta mucho cuando se frustra, pero como bien lo has mencionado, es un proceso de aprendizaje. Porque a Yigal le encantan los cubos, jugar con los cubos y hacer torres y todo el rollo. Pero se le cae la torre, ya que está súper alta, se le cae la torre y Yigal se molesta, se enoja, porque en su mente él quisiera que la torre siguiera creciendo, entonces se molesta y la primera reacción es, ya no quiero jugar con los cubos. Pero ahí está, vamos, inténtalo otra vez, a ver, yo te ayudo, tráelo para acá. Y lo vuelve a intentar y le vuelve a encontrar el sentido, la chispa. Entonces yo me imagino como personas adultas, ¿cuántas veces hemos perdido la chispa para hacer algo y decimos, no puedo con esto? Y ya no puedo, ya no junto otra vez los cubos. No tuve a alguien que me dijera, sí se puede, y no junto otra vez los cubos y dejo todo eso ahí dado por perdido. Eso para mí es una frustración crónica. Fíjate, me encantó, me gustó mucho tu concepto de frustración crónica, creo que podemos trabajar partiendo de eso. Muy, muy, muy padre. Con respecto a lo que dices de tu hijo, Margot Sala, una madrilista psicóloga maravillosa, increíble, pues maneja muy bien la teoría Montessori. Dice que uno de los errores más grandes que nosotros podemos cometer como padres es no permitirle a los niños la frustración. Entonces vemos al niño enojado, porque no hace la torre, e inmediatamente retiramos al niño para que no se siga frustrando. Entonces ya el niño no construye la torre. No, lo que hay que manejar, y lo hemos platicado, es que el niño no se enoje, trate de, en vez de llamar esa emoción negativa, por supuesto, motivarlo a que él sí puede, él sí puede vencer la torre. Y ahí es donde hay que manejar la frustración a favor. Bueno, vamos a tomar ese concepto muy, 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 muy padre que nos propone Paco y esperamos esta respuesta, Ana. Sí, y retomando lo que acaban de decir ambos, ¿no? Es también enseñarle al niño que es válido enojarse. Claro que me enojo. Claro, porque se me cayó mi torre. Pero no salió como yo quería. Identificar ese enojo y no permanecer en él, ¿no? Ese aprendizaje de la gestión de las emociones creo que es sumamente valioso, ¿no? Y bueno, ahorita que platicaba me acordaba yo de Martin Seligman, justamente padre de la psicología positiva, ¿no? Y de dónde él nace o dónde él surge, ¿no? Él empieza a trabajar con personas justamente con temas de depresión crónica y acuña este término que conocemos como indefensión aprendida. Y tiene que ver con la frustración, tiene que ver con personas que vivieron diferentes episodios de su vida
difíciles, frustrantes, ante los cuales se sentían indefensos. Por eso el término se llama indefensión aprendida. Aprendieron a sentirse indefensos ante el mundo de forma tal que entonces dejaron de insistir. Es como te frustras, como decía Paco, por X, Y o Z, y llega un momento que dices, ya no puedo con esto, ¿no? Y él hacía los experimentos con estos ratoncitos, les ponía estos laberintos con queso o comida olorosa, pero los dividía una pared de cristal, ¿no? El ratón podía ver el queso, olerlo, pero no lo podía alcanzar, se topaba. Pero también lo que pasaba y que es lo que sucede con una persona que ya podríamos llamarle persona frustrada es que va a llegar un momento en que van a levantar ese cristal que separaba al ratón del queso, pero ya aprendió a sentirse indefenso, a no buscar y ya no lucha, ¿no? Ya no va por ese queso, aunque ahora ya lo puede alcanzar. Entonces, eso entiendo de una persona frustrada, alguien que se ha enfrentado a situaciones difíciles como cualquiera de nosotros y no ha tenido pues la oportunidad de aprender la frustración, no ha tenido una persona como un padre que le guíe, que le enseñe a gestionar sus emociones y a volverlo a intentar, y por ende se ha dado por vencido, ¿no? Me acuerdo también aquel cuento del elefantito encadenado, ¿se acuerdan, no? De que la estaca cuando era pequeño, cuando crece ya tienes las capacidades, ¿no? Pero pues ya aprendiste que no. Entonces entiendo que es la frustración, el decir no pude y no lograr visionar, no lograr entender que simplemente se trata de persistencia, se trata de tolerancia, se trata de paciencia, se trata incluso de antes, ¿no? De planear lo que quiero lograr, pero entender que no va a haber solo un escenario posible, sino muchos, y que debo de planear también qué va a pasar si no cae en el escenario adecuado, en el que yo quiero, para no darme por vencida, ¿no? No, muy bien, mire, aportaciones muy valiosas. Yo le pregunto a Carol si ya se escucha, ya tenemos corregido el asunto de audio. Ok, perfecto. Dice que sí. Bueno, esperemos que sí. Yo estoy seguro que sí. Vamos a hacer cualquier corrección para la edición en YouTube. Muy bien, fíjense, bien interesante lo que nos proponen como una persona frustrada. De manera particular, creo que mi respuesta, una persona frustrada es una persona que está confundida hasta en el mismo término. Fíjense, que ha culpado a la frustración porque la realidad no ha sido lo esperado. O sea, una persona que no ha obtenido el resultado que deseaba en su vida, ya se puede considerar una persona frustrada, si nos vamos al término real, ¿no? Pero ahora hay que hacer una evaluación real. ¿Por qué no se ha llegado a ese punto? Lamentablemente, manejaba yo al inicio un síndrome que se maneja, el síndrome adámico. El grave problema de una persona frustrada es no querer salir de esa frustración, es decir, no querer salir. Todos queremos salir, sí, queremos salir, pero no hacemos nada por salir. Y que en un momentito más va la siguiente pregunta al respecto. Cuando yo les hablo del síndrome adámico, que tú lo manejas muy bien, Paco, es cuando no se me dan los resultados en la vida y yo me convenzo de que no se han dado esos resultados por culpa de mi entorno o de alguien más o de las demás personas. O sea, yo iba a ser muy famoso, pero me lesioné la rodilla, ya le echó la culpa a la rodilla. Y hay mucha gente que entra a este asunto de la victimización, ¿sí? Pero en el fondo está consciente que se está haciendo la víctima y yo no pude desarrollar ni crecer en el Tecmilenio porque Ana no me dejó. Porque estoy consciente que no, que Ana me dio todas las oportunidades. Cuando yo me lo llevo a creer, cuando yo estoy convencido porque se da, no, fue Ana, aunque no haya sido así, ya pasa al síndrome adámico. Entonces ya es algo más complejo y empiezo a llamar más emociones negativas para justificar, para sopesar que yo no haya tomado decisiones correctas durante mi vida. Es esa, si tú le preguntas a una persona de pronto frustrada, oye, ¿tú por qué no hiciste tal cosa? No, hombre, es que cuando yo era niño no tuve las oportunidades. Y bueno, ya se convenció de eso, pero a lo mejor sí las tuvo, pero de eso no te va a platicar. Las veces que alguien se acercó y le dijo, oye, ¿quieres trabajar? ¿Quieres estudiar? Entonces, yo creo que lo más importante es que hablemos con realismo. Si tú estás tratando de entender tu frustración, creo que debemos de partir de ese punto. No cerrarse en lo negativo, lo has planteado de manera muy padre, Ana. Cerrarse en las oportunidades que tenemos. Porque sí, vamos a vivir en una situación crónica, ¿no?
Porque frustrados, pues vamos a estar siempre. La frustración, medir la realidad con lo que esperamos es todos los días, en todo momento. Yo me levanto diciendo, hoy va a ser un buen día, no lo sé. Y si no es un buen día, terminar frustrado el día. Ahora vamos a desarmar el concepto. Ahora, la siguiente pregunta. Expertos, ¿qué es lo que tendríamos que hacer ya como adultos? No vamos a hablar de los niños. Como adultos, me siento frustrado, las cosas no me están resultando. Yo digo, estoy frustrado. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Ana, ¿qué le dirías tú a un cuarto pasajero que de pronto tiene esa duda? Y dices, no me resultan las cosas, no me salen las cosas como yo espero, me siento frustrado. Claro, creo que hay un pre, o sea, lo que decía yo, el planear antes, y hay un cuando ya te sientes frustrado, ¿no? Para poder evitar o para poder afrontar de manera adecuada la frustración es analizar tus expectativas, ¿no? Qué es lo que espero que suceda, pero también cuáles son aquellos pasos, de qué manera me estoy preparando, cuáles son los talentos que tengo, las habilidades que necesito, mi red de apoyo, etcétera, para alcanzar ese objetivo deseado, ¿no? Y a veces es hasta lo que espero de una persona. En algún momento hablábamos de las expectativas de una pareja, ¿no? Ahí hay frustración porque la persona que está frente a mí, que es mi pareja, no me da lo que yo necesito. Entonces, desde que tú clarifiques qué necesitas, qué quieres de la persona, qué buscas, lo hagas claro y hagas tu mejor esfuerzo para que esa relación funcione, pues va a ser mucho más cercano, que el resultado sea cercano a lo esperado. Clarificar esas expectativas y después también pues hacer como cualquier planeación, ¿no? Tu análisis de posibles situaciones, o sea, cuáles son los diferentes escenarios que puedo tener, que pueden ser distintos, poquito o muy, muy distintos a lo que yo esperaba, y entonces planear qué voy a hacer en caso de que el escenario no sea adecuado. O sea, es totalmente diferente que tú esperes que hoy llueva o que hoy no llueva, y decir, es que hoy no va a llover, es que hoy no va a llover y quiero que no llueva, a decir, oye, hoy puede llover y va a pasar esto. Yo quisiera que estuviera soleado, pero si no está soleado y llueve, ¿cuáles son los pasos que debo hacer para que la lluvia no me complique mi vida o para que incluso disfrute el día, ¿no? Y estoy hablando de temas muy, muy sencillos. Voy a ¿no? colgar Entonces, la ropa dentro de la casa. Pues sí, o sea, algo tan sencillo, porque entonces si no te frustras, pero tú ya sabías que Tabasco llueve casi siempre, aunque salga el sol, ¿no? Entonces, planearse escenarios posibles nos ayuda. Pero también cuando ya estamos experimentando la frustración, creo que una tarea bien valiosa es analizar tus patrones de pensamiento, tus paradigmas, ¿no? O sea, eres una persona que tiene expectativas siempre idealistas o perfectas, porque creo que la mayor parte de nuestra frustración viene de esperar la perfección. La perfección, y como tú bien lo dijiste, en otros, pero también, por ejemplo, Paco lo decía, en uno mismo, ¿no? Entonces, también estoy acordándome de Tal Ben-Shahar, psicólogo positivo también, que habla de que justamente la felicidad tiene su principal enemigo en la perfección. Somos tan perfeccionistas que para sentirnos bien con nosotros mismos esperamos que la realidad sea perfecta, y es el mejor camino para llevar pues a la infelicidad, y de paso pues ahí el camino es la frustración, ¿no? Muy buena respuesta, rapidísimo antes de que nos conteste Paco. Dice Jesús Enrique Bobadilla, saludos, muchísimas gracias Enrique. Saludos. Miren lo que nos dice Mark Collin. Por favor aborden la frustración desde las personas adultas. ¿Cómo lo está haciendo en este momento? Buen tema, gracias, saludos cordiales para los tres. Muchísimas gracias, Mark. Y justamente ya nos estamos enfocando en los adultos. Coincidencia, aquí está. Adelante. Fíjate que Miguel Ruiz, en sus 4 acuerdos, hace un señalamiento de cómo nos comportamos internamente los seres humanos, ¿no? Tenemos una parte de juez y otra parte de víctima, y como jueces somos muy implacables y como víctimas somos muy buenos para ser víctimas. Entonces comete un error, no sale algo como yo pensaba, como los planes soñados lo planteaban, y entonces como juez soy implacable. Esto está mal, no hiciste bien esto, eso te pasa por confiado, por confiada, por aquí, por allá, por el otro. ¿Viste lo que ocasionan tus malas decisiones? Pero es que nunca vas a salir de eso, siempre como juez. Y nosotros mismos ahí nos pasamos al otro lado. Nos pasamos del otro lado. Sí. Y ahora tomamos el papel de víctima y dice, sí, tienes toda la razón, no sirvo para esto. Yo no sé ni para qué me metí, si la verdad que esto no es lo mío, no se me da, no sirvo para acá, no sirvo para allá.
imagínense cómo vamos por la vida siendo adultos con estas cargas, ¿no? Acusándonos y luego siendo víctimas, victimizándonos de eso mismo, ¿no? Entonces, lo primero para mí, para romper estos patrones de frustración, es como bien dice Ruiz, tomar nuevos acuerdos, ¿no? Es plantearnos un nuevo ser para nosotros mismos y decir, a ver, es cierto, he tenido errores, las cosas no han salido como yo pensaba, me he equivocado en algunas cosas, el contexto en el que yo nací, en el que yo he vivido, en el que me he formado, no ha sido el ideal, eso es muy cierto. Ahora, eso no va a determinar mi nueva realidad, eso no puede determinar lo que yo voy a construir a partir de ahora. Porque si bien es cierto que el contexto no es el favorable, mi actitud sí puede ser la favorable. Mi actitud, el modo en el que yo enfrento la vida, el modo en el que yo enfrento este contexto que me tocó vivir, va a determinar los nuevos caminos que voy a alcanzar, ¿no? Partiendo de eso, creo que podemos romper con estos patrones de frustración, ¿no? El tomar acuerdos nuevos y decir, a ver, no soy eso que me dice el juez, ni soy la víctima de esta película, ¿no? Soy el protagonista, la protagonista y como tal voy a actuar. No, excelente, Paco. Después de eso, pues ya creo que terminamos. Muy bien, la verdad, muy buen aporte. Clarita Sosa, hola, buen día. Hola, Carita, qué gusto. Telma Méndez, excelente tema. ¿Quién no se ha sentido frustrado en la vida? Yo en lo personal, frustrado con la tecnología en mi trabajo, pero pues ahí la llevo. Mis compañeros me echan porras y me dicen, tú puedes. Ahí está. Miren qué valioso aporte. Y después de escuchar a Paco y a Ana, yo, pues sí, queda claro que es una reconfiguración que nosotros tenemos inmediato trabajar como adultos en una frustración crónica. Ya estamos hablando de este adulto que siente que no puede, ¿de acuerdo? Vamos a dejar la frustración para los niños, que es muy útil, la frustración cotidiana, y nos enfocamos en esta persona frustrada que está estancada y dice, no sé ni cómo hacerle, no sé ni para dónde voy. Creo que la reconfiguración es muy necesaria y hay que tener cuidado, discúlpenme si alguien piensa distinto, con este positivismo tóxico. A mí me encantan los libros, por supuesto, de desarrollo personal, pero hay una sobreexplotación, una sobredemanda de este tipo de temas y hay que tener mucho cuidado. Hay que estar con coach certificado que tienen la preparación y que realmente no se trate de arengar, nada más de te va a ir bien por decreto. No, te va a ir bien porque tiene que haber una reconfiguración, tiene que haber Estás trabajando, porque tienes que derribar paradigmas, tienes que construir otros, y no nada más porque te levantas y digas me va a ir bien, te va a ir bien, porque hay que trabajar. Si te sucede esto, seguramente pues te has encontrado un libro, te han recomendado un libro. Lo más importante es que sí, hay un libro maravilloso que se llama ¿Quién te llorará cuando mueras?, de Robin Sharma, que me ayudó bastante. Y también hay uno de él mismo, El Club de las 5 de la mañana, 5 de la madrugada, que lo menciona también en este libro. Es importantísimo que tengas un tiempo para ti, para reflexionar, no para culparte. Punto 1, para reflexionar. ¿Qué te hace falta para el siguiente paso? Paso por paso. Metodología Kaizen japonesa. Y si nos vamos con objetivos SMART, pues que lo ha dicho con mucha claridad Ana. Pero el primer paso es entender qué es lo que te hace falta y trabajarlo y ser constante. ¿Se puede salir de esa frustración crónica? Claro que se puede salir. Primero porque tienes la gran oportunidad. Si estás en este momento viendo un podcast, estás escuchándonos, tienes muchas oportunidades que otras personas no tienen. Primer punto, entonces, esa reconfiguración necesaria, ¿verdad, Ana? Y luego vendrán muchísimos, ¿no? En el orden, el por qué, los cómo. Tiempo para ti, reconfiguración con una meditación y reflexión, e ir por el próximo conejo, el más cercano, porque hay que comer hoy, ¿no? Permítanme la analogía. Fíjate que ahorita también que platicabas, estamos hablando de frustración, pero hay un concepto, pues, hermanito, muy cercano a él, y es la resiliencia, ¿no? O sea, pues una persona que se sobrepone a la frustración, que se sobrepone a enfrentarse a una situación adversa y sale fortalecido, pues es una persona resiliente, ¿no? Y cuando estudiamos la resiliencia hay como dos caras, ¿no? Te ponen
los factores de riesgo, o sea, aquellas cosas que ponen la estabilidad emocional, física, etcétera, de cualquier ser humano, que podemos hablar de un entorno inadecuado, podemos hablar de carencias económicas, de carencias de nuestras propias habilidades, o sea, muchas cosas. Todo eso nos pone en riesgo, nos hace sentir frustrados, nos impide llegar a nuestras metas. Y del otro lado están los factores de protección. O sea, se ha estudiado que para que la resiliencia se dé, para que salgamos fortalecidos, tiene que estar el de riesgo y tiene que estar el de protección, ¿no? Y entonces, ahorita es, ok, estás sintiéndote frustrado, ¿cuáles son tus factores de protección? ¿Y qué hay ahí? Te ponen personas, familias, personas, amigos, un maestro, un coach, porque siempre vamos a necesitar de una mirada diferente, no porque nos vaya a decir qué vamos a hacer, sino porque nos va a dar una mirada que tal vez no alcanzamos a ver acerca de nosotros mismos y de la situación. ¿Qué más te ponen ahí como recursos o cofactores de protección? El sentido del humor. O sea, y es increíble, ¿no? Porque te dicen, oye, un maestro, un padre de familia, la misma religión o la misma fe nos ayuda también, porque es una creencia de que nuestras fuerzas por sí solas no dan y necesitamos creer en algo más fuerte que nosotros, pero me encanta porque además está también el sentido del humor, y no como el sentido del humor de, pues entonces nada más ríete porque te salió mal, no, esa capacidad de que veamos las cosas con optimismo, sin que eso signifique cerrarnos a la realidad, y que entendamos que hay formas de ser creativos frente a las situaciones. Esto es, cada situación de riesgo, de problema, de no, te puede dar la posibilidad de muchos sís construidos desde tu perspectiva más optimista, más alegre. Yo sé que tú a veces puedes chocar con el tema. Yo también soy de la idea de que no es nada más pensar positivo, pero empezar a pensar positivo es el primer paso para ver una situación aparentemente oscura, claro, y darle un rayito de luz para poder entonces encontrar una solución. Mira, dos cosas a mí me encantó cuando dijiste, tiene un hermanito, que es la resiliencia. Y esa conciliación me encantó porque no lo pusiste como antagónico, ni como la solución, sino como el hermanito, ¿no? Y eso me gustó muchísimo. Y otra es también aclarar que amo la psicología positiva, pero con el rigor científico que nosotros conocemos. A eso me refiero, no a la metafísica, no al pensamiento metafísico, claro, de elevación, por levitación, ni mucho menos eso. Entiendo pues que para que nosotros podamos tener ambientes positivos, todo surge de un pensamiento positivo. El pensamiento positivo te va a generar una conducta positiva, y esa conducta positiva te va a generar emociones positivas para que puedas construir ambientes positivos. Esa teoría, esa es la mía, esa es la que dices tú, prográmate y ten pensamientos positivos. Pero el problema es que esos pensamientos positivos deben de ser de mucha calidad. No nada más porque tu horóscopo lo dijo, por ejemplo, con todo respeto. Paco, ¿qué agregas? El trabajar con la frustración irremediablemente tiene que llevar a un golpe de realidad. Lo que tú estás diciendo es eso, no es solamente el decir yo puedo y como yo puedo la voy a armar. No pasa por ahí. A lo mejor es el primer paso, el que tú sepas que tienes posibilidades para hacerlo, que hay la posibilidad de hacerlo, ¿no? Pero si te quedas con eso, no va a pasar nada. El problema está en que muchos de los adultos tomamos placebos para enfrentar la realidad. Y voy a hacer la analogía con los niños, perdón, Mark Holland, al niño le pones televisión para que deje de estar llorando. Le das una tablet, le das lo que sea, un teléfono para que deje de estar llorando. Y eso es evitarle la frustración del llanto. Dice, ¿sabes qué? Ya no quiero que esté llorando, pobrecito. Pues ahí está el teléfono y con eso lo calmo. Ahora, pasemos del lado de los adultos. Hay muchas cosas que no nos salen como nosotros quisiéramos. Y entonces, pues como no me sale como yo quisiera, pues a lo mejor mi placebo puede ser el alcohol, el cigarro, no sé, por poner algunos así, medios extremos, ¿no? Pero puede ser el mismo trabajo, puede ser, no sé, cualquier cosa que te distraiga de lo que tienes que hacer, de lo que debes de hacer, se va a convertir en un placebo, como el borracho del Principito, no olvidado del Principito, que tomaba para olvidarse que era un borracho. O sea, lo que queremos hacer es solamente extraernos de la realidad, y entonces con eso pensamos
que ya estamos solucionando el problema, ¿no? El enfrentarse a la frustración siempre va a ser un golpe de realidad, un choque con la realidad, decir, a ver, esto es lo que hay el día de hoy, esto es lo que siento el día de hoy, esto es lo que tengo el día de hoy, y a partir de ahí yo tengo que empezar a construir, a partir de lo que estoy sintiendo, a partir de lo que estoy pasando, tengo que empezar a construir. Tengo problemas económicos, ok, puedo disfrazarlo de mil cosas, puedo meterme al alcohol, meterme a la iglesia, meterme al trabajo, lo que sea, pero mientras yo no resuelva esto, mientras yo no me atreva a resolver el problema económico a través de un presupuesto, a través de ahorro, a través de una mejor administración de mis recursos, pues nada va a pasar. Por eso es que concuerdo mucho con lo tuyo, decir esta arenga, decir, vamos, tú puedes, tu economía va a mejorar. Sí, por decreto no va a pasar nunca. O sea, sí, mi economía va a mejorar, lo creo, pero empiezo a dar pasos claro, en consecuencia de ese pensamiento. Mientras tanto, va a ser solamente un pensamiento que te va a frustrar más adelante todavía mucho más. Y es que la arenga, el yo sí puedo, ese pensamiento sí es necesario. O sea, si es necesario, si tú no arrancas cualquier plan, cualquier ejercicio, sin eso, pues igual estás perdido. Eckhart Tolle, en su libro El poder de la hora, él dice, menos motivación y más disciplina. No dice cero motivación, dice menos motivación y más disciplina. Claro. O sea, la motivación es necesaria, pero no puede ser lo único, porque entonces sí aseguras la frustración. Yo puedo estar motivado, voy a conseguir el trabajo, pero no hago nada para conseguirlo. Entonces no voy a llegar a ningún punto. Por eso, a mí me encanta esta expresión, esta frase. Oye, menos motivación, motívate menos. Pero sé disciplinado, trabaja más. Se necesita más trabajo. Entonces no puede ser un orden inverso, porque con pura motivación, como bien lo decía Franco, no vas a ningún lado. Y para aterrizar, y tenemos que decirlo claro, es sí se necesita la motivación, sí se necesitan pensamientos positivos, pero también se necesita trabajo, como bien nos plantea. Sí, fíjate, y ahorita también estaba yo analizando para acá, para nuestro cuarto pasajero, no queremos decir que la frustración, o cuando nos enfrentamos a la frustración, el único resultado final, porque lo trabajamos y porque hacemos escenarios, etcétera, va a ser que vamos a llegar al resultado deseado, ¿no? Porque justamente la frustración, y nos regresamos a los niños, tiene también como enseñanza de que en algún momento lo que vas a aprender es que no vas a obtener lo que quieres. O sea, eso es padrísimo, ¿no? O sea, y ahí es donde concuerdo contigo en la parte de esta arenga o este positivismo falso, ¿no? O sea, no se trata de que, ay, no te frustres, lo vas a alcanzar. No, espérate, vas a trabajar por ello. Y lo que va a eliminar la frustración es que hiciste lo necesario, te mejoraste, perseveraste, trabajaste, pero eso no garantiza. Y lo sabemos nosotros, ¿cuántos de nosotros hemos hecho las cosas de la mejor manera posible con todas nuestras habilidades y al final el resultado no se da? Porque al final puede ser efectivamente que todo lo que hicimos no fue suficiente, o al final puede ser que hay sí factores externos, otras personas impidan. Entonces la tarea de la frustración también es entender y aceptar que no alcanzamos eso que queramos, y creo que eso es lo más difícil, ¿no? O sea, pues volver a trabajar, volver a intentarle para lograrlo, padrísimo, porque llegas al resultado, pero entender que a pesar de todo te vas a topar otra vez con una puerta de frustración porque no lo lograste. ¿Cómo logras que no sea esa frustración a la que te topes, sino un aprendizaje de que, pues es cierto, es natural que a veces no salgan las cosas como las esperamos? Bueno, entendiendo esa naturalidad, ¿qué le podemos decir? Otra vez insisto, porque están esperando nuestro cuarto pasajero respuestas de este tipo. ¿Qué le podemos decir a alguien que se siente totalmente a oscuras, frustrado, que siente que no puede salir de ahí? Ya entendió la frustración, ya entendió el concepto de frustración, pero ¿qué le podemos aportar? ¿Una reconfiguración? Ok, ¿qué? Primer paso. Entender que el éxito no es la conquista de todo lo que nosotros pensamos. Partimos de eso básico. El éxito es la satisfacción. Vino con todo hoy, vino con todo. Hoy vino con ganas de este podcast, tiene que durar menos. Es la satisfacción de saber que he hecho lo necesario, que he dado todo lo que yo tenía, que he hecho, que he puesto sobre la mesa todas mis cartas. Bueno, es que ese es el rollo, ¿no? Dice Paco que aguantes, que ahí va. Ese es el rollo, ¿no? Porque
cuando tú te quedas con algo, entonces eso te frustra, porque tú dices, yo sé que me pude haber hecho un poquito más, pero cuando tú has dado todo y tú sabes que yo di todo, todo lo que pude planear lo planeé, todos los esfuerzos que pude hacer lo hice, no me quedé con nada y no lo logré, te queda la satisfacción de que lo hiciste, de que si bien es cierto el resultado no fue el ideal, pensemos en un indicador en el trabajo, tú sabes que lo hice, lo intenté, por traer una memoria, recuerdo que me esforzaba yo muchísimo cuando trabajaba yo como coordinador de maestros y mi indicador era 93, y yo tenía que llegar al 93%. Y hubo una vez que me quedé al 92.9%. ¿Te imaginas? Es .1. Por el .1 no llegué. Y el primer golpe fue decir, pues no puede. Ya lo leímos. Ahí lo censura, Caro, luego. Ajá. Y dije, no puede ser. Pero luego, precisamente platicando con Ana, con Daisy, entendí, a ver, ¿hiciste todo lo que estaba de tu parte hacer? Sí. Capacité a mis maestros, estuve pendiente de ellos, los retroalimenté, estuvimos trabajando con los grupos que podrían haber tenido algún conflicto de visiones ahí con los maestros, y entonces no se dio, perfecto, pero tú hiciste lo que tenías que hacer, lo que podías hacer lo hiciste. Y sí, cuando me reconfiguré a eso, dije, es cierto, no es caer en el conformismo, decir, bueno, no salió, no lo hice y ahí me echo a la hamaca, no, sino que eso me servía de reto y de inspiración para seguir avanzando y para seguir buscando nuevas herramientas, pero en el entendido básico de que mi éxito no estaba en llegar a ese número, mi éxito estaba en hacer todo lo que yo podía hacer para lograr ese número, y a veces no se daba. Fíjate que ahorita me acordé porque es la técnica que utilizo generalmente en el trabajo y cuando también doy acompañamiento. Hay esta técnica del ABCDE, creo, si no mal recuerdo, espero no equivocarme, que también es de Seligman. Y la A tiene que ver con action, con la situación que sucede. Entonces, solemos describir la situación. Por ejemplo, oye, pues no llegué a mi indicador, ¿no? La B es el belief, la creencia, el paradigma que está detrás de esa creencia, ¿no? Entonces, para Paco tal vez la creencia era, si no alcanzo el indicador, pues tal vez no hice bien mi trabajo, o no fui exitoso, o no soy el mejor coordinador, ¿no? A, B, C. Luego la C es la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia de esa creencia? Si Paco hubiera tenido esa creencia de que pues, su autoestima o su nivel profesional dependía de ese 93, pues la consecuencia era que se iba a sentir frustrado, perdedor, ¿no? Luego sigue la D, que es delivery. El deliver es deliberar contigo mismo o discutir contigo mismo si esa creencia que tienes acerca de la acción te lleva a buen término, y es confrontarla. Y ahí Paco la confrontó, lo dijo, a ver, pues el resultado no es lo que me define, el trabajo, el esfuerzo fue lo que yo, lo que valoro. Y la E es energía o energy. Después de confrontar tu creencia, cambiarla por una diferente, te sientes o te reenergizas, vuelves a energizarte y entonces a luchar o a confrontar esa posible frustración, ¿no? Entonces puede ser un ejercicio fácil, a veces es fácil porque los temas o las situaciones que afrontamos y que nos confrontan o nos frustran son sencillas, pero podemos ir hasta temas mucho más profundos que además ese belief, esa creencia, ese paradigma que está detrás no es tan fácil encontrar, ¿no? Entonces, ¿qué le sugeriría a las personas? Si esto puede resolverse con una reflexión sencilla como la que Paco hizo, pregunto, platico, ¿por qué no salió? ¿Por qué no se dio? ¿Qué pude hacer? Adelante. Y si no, es donde vas, acudes a un profesional que te ayude a hacer esas preguntas correctas, a identificar esos paradigmas que te tienen estancado, amarrado, a identificar si lo que estás haciendo es justamente victimizándote, culpando a otros, no te estás haciendo totalmente responsable de tus acciones, o si hay algo realmente mayor que está impidiendo que logres, y entonces tienes que entender que esa situación, a pesar de todo tu esfuerzo, no se va a dar, ¿no? Entonces yo recomendaría eso también, buscar un acompañamiento profesional. Perfecto, excelente aporte. Y hay que entender también que este asunto de la frustración, lamentablemente tiene un amigo, somos un pequeño diablito, somos nosotros boicoteándonos, donde está frecuentemente diciéndonos, ya sabes, pensamiento negativo, no puedes, eres muy malo, ¿cómo se llama? Eres muy malo, no puedes
y no es posible que tú logres ser bueno en matemáticas, la tecnología no es para ti, optimismo aprendido de Seligman, ¿no? Cuando te configuras de que tú eres muy malo para eso, a lo mejor estás configurado en ese punto. Debes de entender, pues, que siempre hay una nueva oportunidad. El coronel Sanders de Kentucky Fried Chicken fue un hombre frustrado hasta los 60 y tantos años y tuvo éxito. Pero si tú dices, ya estoy muy grande para hacerlo, para estudiar, yo soy una persona que soy pésimo para la tecnología, como nos decía Telma, pues entonces, adivina qué, si vas a ser pésimo y si ya estás muy grande para estudiar. Pero si te quitas esos pensamientos y dices tú, ahí sí va el poder de sí, del hoy, yo sí puedo, yo sí quiero, tengo que trabajar. Ok, vamos a la última parte de este podcast y vamos a hablar de frustración. Vamos a cambiar la palabra frustración y les voy a hacer la pregunta. Voy a pensar por Ana y luego por Paco. Híjole, vamos a decir expectativas y realidad en las relaciones personales y en no lo manejé como frustración. Vamos a empezar por Ana. Vamos con Paco, porque yo por ando buscando el orden. Pero ya no manejé frustración. Vean ustedes cómo yo manejé expectativas y realidad en las relaciones personales. Expectativas no satisfechas en las relaciones. No, yo soy valiente, yo contesto. Fíjate que es interesante, ¿no? Porque como tú lo dices, nos apegamos más al concepto de frustración con metas, con cosas que esperamos que hagan los otros, pero de la mano va pues las relaciones de pareja, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, esa frustración proviene de creencias, ¿no? Y como dicen por ahí, pues pongo mi mejor ejemplo, ¿no? Un momento fuerte de frustración en mi vida es ver que un matrimonio como yo concebía y una familia como yo concebía, a pesar de todos los cambios, los esfuerzos, el acompañamiento, los plan A, B y C, pues simplemente no daba resultado. Y es una frustración que va acompañada de dolor, de impotencia, porque impotencia, frustración son como, no sé si son sinónimos, pero también está, o sea, es no soy capaz, no tengo el poder, las capacidades para salir adelante de esto, ¿no? Entonces, es bien interesante porque es ahí donde yo creo que uno debe entender, si ya diste lo que pudiste dar, si ya dejaste clara tus expectativas y trabajaste de manera coordinada con la otra persona, es el momento de aceptar, no frustrarte, sino aceptar que las cosas no se van a dar, pero además es un momento ideal para reconstruir. La verdad es que a mí no se me va a olvidar en este tema muy específico de relaciones que me tocó ir, nada más me faltó un chamán, ¿no? O sea, nosotros pasamos por todo tipo de especialistas, desde el de la fe hasta el científico. Ahí está Miguel Luis con los 4 cuernos. Así es, y llegué con un sacerdote. Ese sacerdote, yo esperaba que me dijera lo que muchos sacerdotes me habían dicho: lucha por tu matrimonio. Si Dios los puso y los unió, Dios no se equivoca. O sea, no estoy cuestionando, estoy diciendo que en ese momento esa era mi creencia. Yo decía, pues si Dios me unió, sí, o sea, tengo que insistir, pero yo ya estaba, como decimos en Tabasco, amachada a hacer que funcionara. Y él agarró y me dijo, mira, ustedes construyeron una pared, juntos, fueron poniendo ladrillo por ladrillo. Alguno de los dos o los dos empezó a poner ladrillos mal puestos, mal cimentados. El caso es que la pared la estás viendo que se está por derrumbar, está por caerse, ¿sí? Tú estás de este lado junto con tu familia, tus hijos, haciendo lo posible por sostenerla, con un pie, con una mano, y me imaginé en una caricatura así de Disney tapando los hoyitos, pero lo que va a pasar indiscutiblemente es que se va a caer. Y si no te quitas, va a caer encima de ti. Entonces yo le dije, a ver, espérate, me está diciendo que yo deje que mi familia, mi matrimonio religioso y todo se derrumbe. Te estoy diciendo que dejes que la pared se caiga. O sea, sí, pero ¿y qué hago después? Después regresas, ves lo que hay en el piso y entonces con eso que está en el piso tú vas a volver a construir. Pero no va a ser lo mismo, no va a ser lo mismo, va a ser diferente. Puede que sea incluso mejor. Para mí ese es un concepto de frustración, cómo enfrentarla y cómo tener un aprendizaje. Y efectivamente yo te puedo decir que ahora, después de una ruptura de matrimonio, la familia que tengo es mucho mejor de la que se estaba viviendo en ese momento en que yo intentaba que no se cayera. Miren, qué barbaridad. Gracias, Ana, gracias por compartir, gracias. Voy a leer rapidísimo el mensaje de Leonor Garza que dice: gracias por escribirnos. Primero,
ahí antes que nada. Cuando estamos frustrados, nos sentimos decepcionados, tristes, nos invade una sensación de impotencia. Muy bien. Todo esto nos afecta de una forma negativa en nosotros, en nuestra salud y en nuestro ambiente, y en muchas ocasiones eso hace que abandonemos nuestras metas. Así es. Híjole, Leonor, te agradecemos mucho este tipo de mensajes, son los que me gustan, pues, porque es como un resumen o también son los pendientes que nos hace falta por ahí abordar. Bueno, y tu respuesta con respecto a esto de cómo lo manejamos, de realidad y expectativas en relaciones personales y el amor. O para decir, Todo su término para decir, a ver, Paco. frustrado en el amor. Primero saber qué expectativas no estás cumpliendo, ¿no? Porque puede ser que sean tus expectativas, puede ser que sean las expectativas de la pareja, puede ser que sean las expectativas de alguien más, del contexto en el que te desarrollas. En mi caso, yo no tenía broncas, nunca he tenido broncas con los divorcios, vengo de un hogar divorciado, ¿no? De una familia disfuncional, en el caso de mis papás. Mi familia no era tan decir, no te divorcies, pero el contexto religioso que yo tenía sí era muy fuerte, es decir, este asunto de Dios los puso, Dios los tiene, y todo este rollo. Entonces es pretender cumplir expectativas ajenas, te va a frustrar, te va a hacer sentir mal, ¿no? Entonces lo importante es empezar a construir en tus propias expectativas. Me encantó algo que decía Ana y que le dijo ahí el sacerdote, decir, es aceptar que hay cosas que no puedes hacer. Es aceptar que hay cosas que no puedes hacer. Y yo creo, ahora recapitulando, que eso sería lo primero para enfrentar la frustración. Aceptar cosas que sí puedo hacer, aceptar cosas que no puedo hacer. Y partiendo de eso, veo lo que sí puedo hacer. Y lo que sí puedo hacer es dejar que esta pared se caiga. Porque si no me va a caer encima a mí. Y después de eso, para no quedarnos en el conformismo, para no quedarnos en este ambiente de derrota, es empezar a construir. Y yo lo he vivido perfectamente bien, ¿no? Es empezar a construir, a reconstruirme yo mismo a partir de mis experiencias y ver qué cosa puedo hacer mejor, qué cosa puedo lograr por otros caminos que no había yo experimentado. Y eso me ha llevado a la satisfacción personal y familiar. No ha sido fácil, no es algo sencillo, no es algo que se dé de la noche a la mañana. Yo creo que los tres que estamos en esta mesa sabemos exactamente de eso, pero también sabemos que dejar caer paredes no frustran, sino que a partir de ahí podemos crear cosas mucho mayores, ¿no? Y eso es para mí algo muy digno de compartir para nuestro cuarto pasajero. Decirle, ¿saben qué? Hay paredes que se tienen que caer en el trabajo, en las relaciones, en la familia, en los amigos, en los proyectos, y no necesariamente te tiene que llevar a la frustración, sino al contrario, como un proceso sanador, te va a llevar a que algo sea mejor a partir de que empieces a construir, a reconstruir con esos ladrillos o con otros nuevos ladrillos. Perfecto, ¿no? Esta parábola de Ana que nos comparte Ana. La parábola de ladrillo debería de estar la tomamos. Yo no sé, yo no la tomamos. voy a ser medio hereje, pero debería ponerle un pedacito más ahí en la Biblia, ese asunto de la parábola del hereje. Yo agarré lo de los ladrillos. Que se caiga la pared. A ver qué fregado se arma de Antes de agarrarse a ladrillazos, deja que se caiga la pared y listo, ¿no? Que lo único de pronto que me hace un poco de eco de lo que decía Paco, que de acuerdo con todo, es ese asunto, y es un asunto muy personal, esto de las familias funcionales y disfuncionales, porque también lo dice Ana, ¿no? Resulta que su familia ahora funciona mejor. Porque este asunto de estar juntos lo hace funcionar. En muchas ocasiones hay familias que siguen unidas con esa pared a punto que les caiga en la cabeza. Y son súper disfuncionales. Y pronto dicen, ay, la familia funcional. Es la familia, digamos que soportando esa pared. Bueno, yo leo un mensaje rapidísimo. Kaylin Hernández, gracias, ella nos escucha siempre. Es literal frustrarse cuando no puedes controlar esa parte, pero he aprendido siempre dar lo mejor de ti en todo sin esperar nada a cambio. Es doloroso, pero se logra, y eso te hace mucho más fuerte y que nada ni nadie te haga sentir mal. Resiliencia, estamos hablando. Uno siempre cree que como tú eres en la relación vas a recibir lo mismo. Va por ahí mi respuesta. No querramos cambiar a la pareja. Si quieres cambios, el que tiene que cambiar es uno mismo para así poder ver los cambios.
Muy bien, la verdad que coincidimos muchísimo en este asunto. Tiene que dar su parte, ¿no? Sí, voy. Sí, claro. No, realmente yo considero este asunto de la frustración es que cada uno de nosotros tiene una forma de amar totalmente diferente y somos bastante egoístas con nuestro concepto. Y hablo de amar a la pareja y a los amigos, porque vamos mucho de que yo amo como sé que se ama, y si no me aman como yo lo hago, entonces la otra persona está mal y me frustro. Debemos de entender que cada uno de nosotros ama de manera distinta. Cada uno de nosotros tiene su individualidad marcada a cierto nivel. Alguien es nivel individual 3, otro 8, y no por eso va a amar menos. Simplemente son formas distintas de amar. Y hablo igual con los amigos. A mí me sucede algo muy particular, ya que estamos acá tirando sobre la mesa verdades, ¿no? A mí me ha costado mucho trabajo tener amigos cercanos. He tenido grandes amigos, pero no tengo un grupo de amigos que digo, ay, me acompañan durante la vida. Y conozco gente que dice, es mi amigo, mira, este es mi amigo desde la secundaria. ¿No? Desde kinder. Y se besan, ¿no? Y dices tú, ay, Chihuahua, qué bueno, abuelos juntos, ¿no? Porque soy poco tolerante, porque me frustra que en la amistad no es a como yo creo que es. Y ahí hay un grave problema, porque son mis paradigmas. Y yo no puedo andar en la vida evaluando lo que es un buen amigo únicamente con base a mi verdad. Eso estoy consciente. Y a esta altura, a esta edad de chamaco de 49, ¿no? Entonces, creo que el grave problema es que nos manejamos en la vida queriendo ser frustrados. Permítanme decirlo de esta manera, deseando frustrarnos. Porque nos enamoramos de alguien y esperamos lo mejor que no hemos recibido. Y a lo mejor esa persona no viene equipada con eso que nosotros queremos, ¿no? Ay, nos decepcionamos, estamos frustrados. Y a lo mejor es una maravillosa persona. Y es una maravillosa persona para alguien más, pero para tus expectativas. Yo estoy convencido que lo que debemos de hacer es mayor tolerancia, mayor conocimiento. Después de que yo me divorcio, a mí me quedó una frase muy, muy clara. Y es, no sé, para rehacer mi vida, no sé qué son las cosas que quiero. Lo que sí tengo claro, qué es lo que no quiero en una persona. Y creo que ese es un buen punto. Definir lo que no vas a permitir de alguien. Lo demás, cosas buenas, cosas malas, bienvenidas. Entonces, en cuanto a relaciones de amigos, sí me ha pegado bastante el asunto de ser tan lineal y cuadrado, de que no hizo lo que yo haría. Y en el asunto de pareja es precisamente porque no encuadramos las mismas necesidades, ¿no? De pronto yo soy, siempre lo he dicho, como un lobo, protejo, cuido, pero yo ando adelante, yo ando en otro lado y de pronto estoy metido todo un domingo en el trabajo, un domingo familiar, porque alguien tiene configurado que es familiar y yo no. Y no es culpa de nadie más que mío, porque esa es mi configuración y son mis paradigmas. Entonces, ¿cuál es el mensaje final de esto? Es que entendamos que cada uno de nosotros tiene el amor de manera configurada particularmente, así que debemos de entender cómo amamos y entender de entrada cómo aman los demás. Cómo aman tus amigos, cómo aman tus padres y cómo aman esa pareja, para que vayas entendiendo, comprendiendo y no estés frustrado, porque así es él, porque así es ella. Y diría Kelly, pues es que no se trata que el otro cambie, es que seas tú el que tiene que cambiar. Pues prácticamente ya te comiste el tiempo, Henry. Recta final, nos despedimos con una reflexión al respecto de un tema interesante. Otra reflexión. No, pues creo que reflexión breve. La reflexión que siempre cuando tocamos estos temas espinosos, ¿no? La frustración es algo natural, es una respuesta emocional sana. Siempre que aprendamos a identificarla, ponerle nombre, no dejar que permanezca en nosotros y hacer aquello que necesitamos para cambiar, como dice la oración, las cosas que sí podemos, y para entender que hay otras cosas que no podemos, vamos a hacernos muy amigos de esa frustración porque nos va a ayudar a mejorar nuestra situación. Wow, genial. La frustración va a llevar siempre a dos caminos, al aprendizaje o la derrota. La manera en que nosotros afrontemos esa frustración va a determinar hacia dónde nos dirigimos. Perfecto, no vivamos derrotados,
Y hasta aquí, ya llegamos a nuestro destino. Llegamos hace como 5 minutos, pero estamos aquí Está tirando el esperando. café aquí. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta hora y tantito. Muchas gracias. Me despido pues de mis compañeros. A Carol, muchísimas Gracias, Carol. por esta Carol G. producción maravillosa. Y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Hasta Bye. Hasta luego. luego, cuídense mucho. Gracias.